UGT les ofrece este espacio. Bueno, son muchas las ocasiones en las que, sobre todo estos últimos días y estas últimas semanas, hemos visto concentraciones, manifestaciones por las calles granadinas en defensa del sector público y en defensa también de los trabajadores que trabajan para el sector público. Vamos a intentar analizar hoy un poco por qué este movimiento tan intenso en estas últimas semanas, qué es lo que lo ha provocado, aunque bueno, se lo hemos ido contando en los informativos estos últimos días, y un poco lo más importante, qué van a seguir haciendo los sindicatos si esto no se modifica, esto no cambia, la situación no mejora. Hoy está con nosotros Antonio Camacho, que es el secretario general de la Federación de Servicio Público de UGT aquí en Granada. Antonio, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Bueno, todas estas concentraciones y esta actividad sindical ha provocado las últimas medidas tomadas por la Junta de Andalucía, que recordamos brevemente cuáles son. Bueno, la Junta de Andalucía recorta los salarios de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores de la Junta de Andalucía, en 777 millones de euros. Ello implica reducción en salarios, reducción en pagas extraordinarias, algo especialmente injusto, que es reducirle a los interinos un 15% de salario y un 15% de tiempo de trabajo, y múltiples cuestiones del ámbito de la acción social. También se pone en marcha la obligatoriedad para la comunidad autónoma de las 37 horas y media, que implica, haciendo números, que 1 de cada 15 trabajadores de la Junta sobraría con este incremento horario. ¿Cuántos trabajadores se van a ver afectados por estas medidas? En la provincia de Granada se van a ver afectados aproximadamente unos 33.000, que incluye a los trabajadores de la docencia, de la educación pública, de la sanidad pública y de la Administración General de la Junta de Andalucía, además de los de la Universidad de Granada. No lo sé, yo te lo pregunto. ¿Comprendéis en cierto modo por qué la Junta de Andalucía ha tomado esta decisión? ¿O se podría haber hecho de otra manera? ¿Se podrían haber hecho las cosas de otra forma? Bueno, en cuanto a la comprensión, ya estamos un poco hartos de comprender que son determinados colectivos los que pagan las juergas de otros, ¿no? Los empleados públicos ya recibieron un recorte en el año 2010, congelaron su salario en el año 2011 y ahora son unos recortes duros, una agresión seria contra el colectivo, un colectivo que por otra parte, en la mayor parte de los casos, es poco más que mileurista. Claro, es que es una cosa que lo hablábamos antes, queríamos dejarlo claro, a lo mejor a veces tenemos la sensación, una sensación errónea, alterada, del perfil tipo del empleado público. Nos creemos que todos ganan X dinero, normalmente bastante, pero claro, Antonio, no todo es así. Hay muchos funcionarios que no llegan, como decías, ni a los 1.000 euros. Efectivamente, para nada. O sea, hay múltiples colectivos, de los cuales hay algunos que por razón de su cualificación tienen unas retribuciones altas, pero la gran mayoría son, podemos considerar una media de 1.200, 1.300 euros al mes. Bueno, los sindicatos os lleváis manifestando varios días. ¿Habéis hablado? Porque yo no sé si esta decisión de la Junta es movible o no, yo creo que no. Ante esta situación, ¿qué pensáis? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué tipo de presión creéis que podéis ejercer para que esta situación cambie? Bueno, nosotros desde la UGT, desde el primer día, nos estamos movilizando. Aquí en Granada nos hemos movilizado delante de la delegación del Gobierno en varias ocasiones, también en los centros de trabajo, y tenemos una planificación para todo el mes de junio de diferentes movilizaciones. Por otra parte, al final de la semana pasada, quiero recordar, el vicepresidente de la Junta, Valdera, hizo una especie de ofrecimiento que todavía no sabemos bien en qué consiste, sobre demorar un poco la entrada en vigor de estas medidas para entablar negociaciones. Nosotros, en el ámbito de las negociaciones, tenemos varios puntos claros, ¿no? No vamos a tolerar bajo ningún concepto los despidos en la Junta, creemos que el mayor valor es el trabajo. No vamos a tolerar la disminución de los servicios públicos, que es un patrimonio de todos los ciudadanos, y por otra parte, si en última instancia fuera imposible conseguir que los recortes se retiraran totalmente, creemos que deben de primar los principios de solidaridad y progresividad, de manera que empecemos por los altos cargos, sigamos por los cargos directivos y que a los trabajadores que tienen menos retribuciones no les llegue en absoluto. No sé si habéis hecho las cuentas de
de cuánto se podría ahorrar en la Junta de Andalucía tocando esos altos cargos. Que claro, un alto cargo se puede imaginar ustedes, podemos trabajar 20 con el sueldo que a veces tienen estos altos cargos. A veces también hay anomalías un poco difíciles de comprender, como que pueda haber cargos que cobren más que el propio presidente de la Junta. Entonces, ese tipo de cosas se deben de tocar en profundidad y trabajar en esa línea, porque es profundamente injusto que a trabajadores poco más que mileuristas les llegue otro recorte, que en los últimos años podemos estar hablando de que se ha disminuido su poder adquisitivo en más de un 20%. No, si hablamos en términos concretos, un salario medio, ¿cuánto ha podido ver reducido un trabajador medio, un funcionario medio su sueldo? Es complicado saber a ciencia cierta, pero hace unos años hicimos un estudio un poco largo en el tiempo y era increíble, ¿no? Porque ha habido años en los que no hemos tenido incrementos en relación al IPC, otras veces el IPC siempre es un poco engañoso y nos hace un poquito más pobres. Ya le digo que calculamos que en los últimos años podemos haber perdido un 20% de poder adquisitivo. ¿Creéis que la sociedad os comprende, os entiende vuestra situación? ¿Que comparte vuestras reivindicaciones? El sector público es que está en una situación muy especial, porque hay como una campaña soterrada contra el sector público sin darnos cuenta de que es probablemente el mayor patrimonio de los ciudadanos, la sanidad pública, la educación pública, la dependencia. Lo que pasa es que hay muchos interesados en desprestigiar al sector público porque es un enorme pastel económico de billones de euros que algunos lo están goloseando. ¿Cuándo entrará en vigor en teoría, toda esta medida? Estamos en los últimos días antes de que se apruebe oficialmente esto y se haga efectivo enseguida. Inmediatamente después de que se produzcan, si es que se producen, en teoría, esas conversaciones con... Efectivamente, esto es cuestión de pocos días. Bueno, me has contado un poco lo que vais a poner sobre la mesa, pero sinceramente, en realidad, ¿qué es lo que esperáis? Independientemente de lo que queréis, ¿qué es lo que realmente esperáis? Siendo realistas, siendo... Bueno, nosotros como ciudadanos que pretendemos estar bien informados sabemos lo que está pasando, sabemos cómo está la situación económica del país, sabemos cuál es la política del gobierno en relación al déficit, creemos que esa política es equivocada, que está condenándonos a una recesión importante, que va a ser difícil salir de la crisis, todo eso lo comprendemos, pero aquellos que toman las medidas, en este caso la Junta de Andalucía, cuentan con nuestro más profundo rechazo y con nuestra oposición frontal. El otro día decía el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, que nos da igual que las medidas las tome Agamenón como su porquero. El caso es que se toman las medidas. El caso es que se toman las medidas, el caso es que afectan a los ciudadanos, el caso es que tienen cada vez menor poder adquisitivo. Y sin embargo, si me permite, le pongo el ejemplo que el otro día vi en un canal de televisión nacional que la Milla de Oro de Madrid, donde están las tiendas más caras, no ha notado la crisis. Antonio, muchísimas gracias. Supongo que nos seguiremos viendo, sobre todo en las calles granadinas. Sin duda. Principalmente con estas reivindicaciones que hoy hemos querido poner en la mesa del Zoco. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechamos esta entrevista con Antonio Camacho, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Granada, pues casi para despedirnos. UGT les ha ofrecido este espacio. Ahora, si nos vamos, nos hemos quedado sin tiempo, el justo para recordarles que Canal 21 comienza la semana que viene, el lunes, un programa especial con motivo de las fiestas del Corpus. Cambiamos de horario, no empezaremos a las 9, sino que lo haremos a las 10, un programa cada día, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche, donde intentaremos llevarles a su casa todo ese ambiente que llevamos todos pues casi un año esperando, la fiesta grande de Granada, las del Corpus, así que no se olviden, nos vamos de fiesta a partir del lunes a las 10 de la noche, de 10 a 12. Pero antes mañana a las 9, no se vayan a olvidar tampoco. Descansen y adiós.